Bien, jóvenes, en este video aprenderemos cómo interpretar una velocidad y cómo completar una gráfica de datos a partir de una velocidad. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, una velocidad. Esta velocidad es de 10 metros por segundo. ¿Qué significa esa velocidad? Bueno, si yo reescribo, yo estoy diciendo que hay 10 metros por cada segundo de tiempo que pasa. Esto me permite hacer predicciones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a los 2 segundos? A partir de esta velocidad, haciendo el mismo análisis. Si aquí lo que tengo, voy a prolongar esta línea, es un 1, porque el 1 no se escribe cuando lo escribimos de manera fraccionada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pasen 2 segundos? Pues voy a tener el doble de la cantidad. Voy a tener 20 metros. ¿Y qué va a pasar cuando hayan pasado 3 segundos? ¿Cuánta distancia voy a llevar recorrida? Pues voy a llevar recorridos 30 metros. Entonces, en estas tablitas que son muy útiles al momento de hacer gráficos, en la primera columna nosotros vamos a poner el tiempo y acá vamos a escribir la distancia que está en metros y la distancia la representamos con una X, metros. Entonces vamos a ir haciendo este mismo análisis segundo a segundo, al 1, al 2, 3. Entonces, en un segundo la partícula recorre 10 metros. Si tuviéramos un dibujito, y aquí lo que tenemos es un individuo caminando, entonces ¿qué pasa? A los 0 metros, perdón, aquí es a los 0 segundos, o sea, no ha arrancado el movimiento, estamos en la posición 0 en el tiempo 0. ¿Qué pasa cuando ha pasado un segundo de tiempo? ¿Cuál es la nueva posición de este individuo? Pues es 10 metros. ¿Qué va a pasar cuando han pasado 2 segundos? ¿Por dónde va él? Bueno, él lleva recorridos 20 metros. ¿Qué pasa cuando lleva 3 segundos? Bueno, él lleva recorridos 30 metros. Así podemos concluir que la velocidad es un valor constante. ¿Por qué? Porque cada segundo de tiempo que pasa se incrementa el avance de la distancia en 10 metros. Esto nos da la facilidad de predecir. Entonces aquí a los 2 segundos yo voy a escribir hay 20 metros, a los 3 hay 30 metros, a los 4 vamos por 40 metros. Y así podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos posiciones, si se fijan aquí tenemos varias posiciones, pues podemos calcular las velocidades. Fíjense que yo podría hacer cálculos y tomar, por ejemplo, como parámetro estos 2 primeros valores y utilizar la definición de velocidad. En este caso yo diría la posición final, que en este ejercicio ¿cuál de las dos es? Bueno, pues es la posición que viene después. Primero fue esta, cuando el individuo arranca el movimiento. Entonces, la final en este caso sería esta. Recuerden que solo estoy analizando este parámetro, este pedacito de la gráfica. Entonces, la posición final sería 10 menos la posición inicial, que sería 0, entre el tiempo final, que sería 1 segundo, menos 0 segundos. Y esto me daría una velocidad de 10 metros por segundo. Pero no lo puedo hacer solo con esto, lo puedo relacionar entre ellos. Supongamos que queremos tomar estos 2 valores. Entonces, en este caso, este primer punto sería mi punto inicial y este sería mi punto final. Si aplico esta regla, esta fórmula, esta definición de velocidad, entonces yo diría, punto final, ¿cuál sería el punto final entre estos 2 puntos? Bueno, sería igual a 30, la posición final, 30 metros, menos la posición inicial, que como estoy refiriéndome nada más a este segmento, entonces menos 20 metros, entre el tiempo final, que sería 3 segundos, menos 2 segundos, y eso me daría igual a 3 menos 20 serían 10, 3 menos 2 sería 1, y miren que me sale 10 metros por segundo otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es que la velocidad es constante. Por eso cuando decimos aquí que es constante es que no cambia, se mantiene. Podríamos tomar otros 2 puntos cualesquiera y preguntarnos, ajá, y si yo quiero tomar, por ejemplo, este punto inicial y este como punto final, ¿se puede? Pues sí, claro que se puede. Yo puedo calcular la velocidad y decir, punto final, que sería 30 metros, menos punto inicial, 0 metros. Tiempo final, que serían 3 segundos, menos tiempo inicial, 0 segundos.
y nuevamente me quedan 10 metros por segundo. Estos son ejemplos de ejercicios cuya velocidad es constante. Entonces, ¿cuál es la característica de la velocidad constante? Es recorrer espacios iguales en tiempos iguales. ¿Cuáles serían estos espacios? Para el caso de este ejemplo, son 10 metros. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Entonces, esa es la definición de velocidad constante. ¿Cómo representaríamos esto gráficamente? En una gráfica. Bueno, entonces vamos a dibujar la grafiquita. Vamos a subir esto por acá. Entonces haríamos un gráfico X de T, donde T está en segundos y X está en metros. A partir de la información proporcionada por la tablita de datos, entonces yo puedo representar los primeros segundos. Aquí poner 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Y acá voy a poner la distancia en metros. ¿Cómo sé qué número voy a poner? Bueno, lo voy a hacer de acuerdo a la escala que tengo acá. Lo correcto es que lo haga de 10 en 10. Puedo hacerlo de 5 en 5, puedo hacerlo de 2 en 2, pero lo que quiero es tener un dibujo que me represente la situación. Y el número más conveniente para hacerlo es 10, porque cambia de 10 en 10, se incrementa de 10 en 10. 10, 20, 30. Entonces, ¿qué pasa al tiempo cero? Al tiempo cero, no lo pusimos aquí, fíjense, pero bueno, al tiempo cero se está en la posición 0. No ha arrancado el movimiento. ¿Qué pasa cuando pasa 1 segundo de tiempo? ¿Hasta qué altura sube? Bueno, sube hasta 10. Entonces aquí tengo otro puntito. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 segundos de tiempo? Entonces miren, subo aquí. Porque a los 2 segundos llevo 20 metros. ¿Qué pasa a los 3 segundos? Recordemos el diagrama. Miren, a los 3 segundos llevamos 30 metros. Esto nos da un patrón muy claro. Entonces aquí yo he construido mi gráfica de posición-tiempo en donde la velocidad es de 10 metros por segundo. A manera de resumen, haciendo un repaso, ¿qué es lo importante? Bueno, que a partir de cualquier velocidad yo puedo deducir tiempos y posiciones. La velocidad a mí me relaciona siempre el tiempo con una ubicación. Entonces, a partir de eso, si la velocidad es constante, yo puedo hacer proyecciones. En este caso, como la velocidad es constante, pues yo sé que cada vez que pasa 1 segundo se aumentan 10 metros. Por eso puedo tener todas estas posiciones y podría obtener muchas más. Cuando yo hago el dibujo, la representación, la situación, sé que esta es una velocidad positiva. No tiene signo, por lo tanto es positiva. Significa que el movimiento se produce a la derecha, en el sentido positivo del eje X. Entonces aquí, cuando yo hago mi dibujito, que no es lo mismo que hacer el gráfico, sino que este es un dibujo de la situación, yo digo en la posición 0, pues el tiempo 0 no ha arrancado el movimiento y una vez que se mueve va a avanzar 10 metros cuando va a pasar 1 segundo, lleva 20 metros después de 2 segundos, lleva 30 metros después de 3 segundos y así sucesivamente. La definición de velocidad me dice que es el cambio de la posición en el tiempo. Pero ¿y cómo hago cuando tengo tantas posiciones y tantos tiempos? Eso no es difícil si tienes claro cuál es tu posición y tiempo final y tu posición y tu tiempo inicial. En este caso nosotros tenemos varios puntos y podemos combinarlos como lo hicimos aquí. En este primer escenario yo dije, bueno, aquí tenemos este círculo imaginario, lo voy a hacer en rojo. Voy a tomar esto, voy a hacerlo por pedacitos. Entonces, este sería mi punto final, mi tiempo final, y este el tiempo final y el tiempo inicial. Sin embargo, si yo hubiese hecho así como lo voy a hacer ahorita con este marcador azul, este sería mi tiempo final, este sería mi tiempo inicial, y esta sería mi posición final y esta mi posición inicial. Entonces, todo depende de lo que yo escoja. Y lo bonito de la física, jóvenes, es que no todos tenemos que hacerlo igual. Lo que tenemos que tener es clara la idea. Por ejemplo, aquí yo pude haber escogido también este. Y en este caso, 30 metros sería la posición final y 20 la posición inicial. Pueden haber 3 estudiantes que hagan 3 cálculos distintos y miren que a todos les tiene que salir lo mismo porque acá lo verificamos. Y puede haber un estudiante que diga, yo voy a agarrar este que está acá al inicio y este. Y así voy a calcular la velocidad.
y como vimos también tendría que salirle exactamente esa misma velocidad. Finalmente, esto nos sirve para representar un gráfico. Esta es una tabla de datos desde donde nosotros podemos hacer un gráfico. Entonces lo que hacemos es poner en el eje X el tiempo, por convención ahí siempre va el tiempo y acá va la distancia. Entonces representar una distancia que sea acorde a la información que me da esta velocidad o que yo obtengo desglosada en el gráfico. Si yo aquí pusiera un número como 105, 120, 350, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Porque todo esto, si se fijan, va en perfecta correspondencia. Lo que grafico aquí grafiqué un segundo, pues en un segundo tengo que estar en 10. En 2 segundos tengo que estar en 20, en 3 segundos tengo que estar en 30 y a partir de ahí yo ya tengo un patrón claro. Entonces puedo graficar la velocidad.